Historias de nuestras abuelas. ¡Yaya! ¡Cuéntame más! Un podcast presentado por Mónica Loste. Muy buenos días, Historia de nuestras abuelas, Yaya, cuéntame más. Es un podcast que compartimos entre David García, Paola Marcano y nuestro técnico Rubén Amador, por el que queremos conocer las vivencias de nuestras abuelas, conocer sus historias de vida, de amor, de trabajo, para que no se olviden, ya que son mujeres que nos inspiran y nos enseñan. Hoy tenemos la suerte de contar con Petra Castejón. Buenos días. Buenos días. Y es un programa especial, ¿no? Porque Petra nos va a contar un poco su trayectoria de asociacionismo y lucha. Y nada, esto es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, es parte del programa Ideas de Zona Joven y solo puedo decir, comenzamos. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. ¡Yaya! ¡Cuéntame más! Buenos días, David. ¿Qué nos tienes preparado sobre Petra? Buenos días, pues vamos a conocer un poco más a nuestra invitada de hoy. Petra Castejón Enguita nació en Cabo La Fuente, un pequeño municipio de la provincia de Zaragoza. Su vida ha estado marcada por el cuidado, la enseñanza y el compromiso social. Trabajó como monitora de comedor escolar y como profesora de repostería, oficios que combinaban algo más que un salario, un contacto directo con las personas. Durante muchos años cuidó a personas mayores, entendiendo siempre el trabajo como una forma de trueque, de intercambio humano más que económico. A los 50 años decidió dejar el empleo formal. Tenía ya una casa donde vivir y optó por dedicar su tiempo al trabajo social gratuito. Desde entonces, su energía se ha volcado en el activismo y en la participación en colectivos. 46 años vinculada al movimiento vecinal, al feminismo y a iniciativas solidarias como la Casa de Palestina. Es madre de 4 hijos adoptivos y acompañó a su propia madre en los últimos años de su vida, cerrando así un círculo de cuidados que ha sido constante en su historia. La biografía de Petra no se mide por cargos ni títulos, sino por presencia, coherencia y compromiso sostenido en el tiempo. Hoy nos acompaña Petra Castejón Enguita. Muy buenos días. Buenos días, madre mía. Qué avasallamiento. Y nada, ahora nuestra compañera Paola te va a preguntar un poco esta trayectoria vital, ¿no? Para que nos la puedas contextualizar. Así es, Petra. Primero que nada, decirte que es un gusto tenerte acá con nosotros en este episodio de Historia de nuestras abuelas. Y así como decía mi compañero David, vienes de Cabo La Fuente, un pueblo de Zaragoza, exactamente. Y para adentrarnos justamente en esos orígenes de Petra, quisiéramos que nos pudieras narrar o describir cómo era la infancia en aquel pueblo. Maravillosa. Yo te puedo decir ahora que hago balance de mi vida, que te quedas huérfana de padres, pues he tenido mucha suerte porque he tenido mucha libertad. Yo he vivido hasta los casi 16 años en el pueblo y he tenido la fortuna de tener un padre muy permisivo, que no me ha tratado nunca como a una chica. Quizás mi madre era un poco más severa, pero mi padre no. Entonces, nosotros en el pueblo teníamos una trayectoria de vida, no solo yo, sino otros contribuíamos, colaborábamos y trabajábamos juntos con los padres, casi como una diversión, porque yo recuerdo desde mi más tierna infancia ir con mis padres a la era, ir a cualquier cosa que se hacían. A mí me permitían, mi padre tenía como 2, se llamaban mulas, eran una especie de caballos, y me permitían llevarlos a beber agua. O sea, era una de las cosas que pocas chicas hacían, la verdad. Yo creo que en ese sentido sí que fui una avanzada. Sí, la verdad que eras bastante privilegiada en ese aspecto. Sí, ¿Y compartías infancia con hermanos? ¿Te criaste más bien sola en una familia pequeña sin hermanos? Tengo un hermano. ¿Tiene un hermano 3 años mayor que yo. Sí. Vale. También que gozaba de bastante libertad, porque ya digo, suelen ser las madres mucho más aprensivas con el cuidado, sí. Sobre todo las chicas, que son, ¿no?, más austeras, pero yo tuve la suerte de tener un padre absolutamente todo lo contrario. Es esa sensación de tener una persona en tu vida, y además una persona del género masculino que sabes que está ahí, su presencia, pero que no la notas como que te ahoga en ningún momento. Y eso también me sirvió bastante cuando yo llegué a Zaragoza,
para los 19 años ya entrar en contacto con muchas de las cosas que yo ni siquiera en el pueblo había oído. Me puse a trabajar y me encontré a los 10 días en una empresa, se llamaba Ana Coral, de juguetes, con una huelga de esas salvajes que incluso se dormía en la propia fábrica, ¿no? Con posibilidades de haberme quedado, pero me sumí a la huelga y yo no tenía conciencia porque yo venía del pueblo y estas cosas. Y además mi pueblo había sido del bando nacional, digamos, entre comillas. ¿Y cómo fuiste a dar, perdona que haga el paréntesis acá, con esa primera experiencia laboral, siendo que vienes del pueblo, cómo haces la transición ya a la ciudad y a ese trabajo en particular? Es que fue todo tan así, ¿no? Yo llevaba 15 o 20 días, estaba en prueba. Sin comerlo ni beberlo. Sin comerlo ni beberlo. Una empresa salvaje que hacían juguetes, hacían coches, hacían motos y tal, en la Villa Hispanidad. Y era muy, muy estricta porque nos tenían controladas. O sea, había un controlador que continuamente hacía. Yo llevaba unos 15 20 días, estaba a gusto y pensé que iba a dar continuidad. Pero de pronto se empezó esta huelga por muchas circunstancias. Incluso se dormía allí. Yo me sumé, por supuesto. Y allí en esos mismos días de huelga me dieron el feniquito. O sea, nos echaron a la calle a las 4 o 5 personas que estábamos. Pero bueno, a partir de ahí he ido a otras empresas. Luego estuve en la ejecutiva de comisiones obreras, yo trabajaba en una empresa de químicas, que está en químicas, y ya de ahí pues pasé a otra empresa también de las mismas características y también estuve poco tiempo. Porque claro, Petra, nuestros oyentes no ven que llevas el palestino. Entonces entendemos que igual este origen del compromiso y del asociacionismo nació, ¿no?, ya con esta primera huelga en tu primer trabajo. Sí. Podemos decir, ¿no?, que eso fue la chispa que encendió. Absolutamente. No he tenido tendría yo 17 o 18 años, acabo de hacer este mes 69, y no he tenido impas de dejar el compromiso. He podido dejar pautas, estuve en la asociación, fui presidenta, te quemas porque es un tiempo muy largo, tomé pausa, volví, me reanudé en otras cosas, tal y cual, pero nunca he dejado de estar convencida de lo que hacía, eso sí que lo he tenido siempre claro. Qué bueno. Luego volveremos un poco a este tema del compromiso social y la solidaridad. Ahora nos gustaría volver a seguir un poco con la trayectoria, ¿no? Ya hemos conocido un poco lo que ha sido tu infancia en el pueblo, cómo ha sido esa primera experiencia laboral. Luego lo que nos ha comentado David, ¿cómo llegaste a adoptar unos niños en Senegal? Bueno, no son niños adoptados que yo haya convivido. Yo he podido tener la suerte de una buena infancia y de una buena maternidad compartida. Es la de disfrutar de unas criaturas que me han permitido sus padres, lo bueno, pero no he tenido que asumir ninguna responsabilidad con ellos. Vale. ¿Entiendes? Eran vecinos míos, mi casa está en la Madalena y tal, y yo empecé a conocerlos a través de Gusantina, a la niña que iba allí y empezamos. Gusantina es una asociación en Zaragoza que se dedica al tiempo libre y educación no formal. Que pagan niños de toda etnia, de toda índole. Entonces yo conocí a ella, en día me va a hacer 26 años este mes, y su madre estaba embarazada de su hermano, que soy yo su madrina, que ahora va a hacer 22 o 22 años, y entonces yo ya tomé contacto mucho más directo con su madre, ofreciéndole ayuda, me habían ofrecido amigas, pues todo lo que es necesario para bebés, y a partir de ahí han estado siempre conmigo. Luego con la crisis de 2008 se los llevaron a Senegal. Yo no quise perder nunca el contacto con ellos, entonces el año que se fueron yo también fui, y para ver cómo era la situación. Total, que estuvieron 11 años allí. Yo estuve asumiendo el coste de un colegio porque ahí la educación está absolutamente... La educación pública está destrozada. Entonces los chicos iban a un colegio privado y yo les pagaba. Y hace 5 años volvieron para España. Y yo, como me gustaba mucho, yo pensé que ya no iban a volver nunca, que se iban a quedar, pues me hice una casa en Senegal. ¡Ostras! Y entonces yo tengo un casoplón allí, un casoplón que se quede así y tal. Y empecé pues a ir, he ido 11 veces y ahora como están aquí, pues yo me iba el día 28, pero por problemas de la herencia de mi madre y tal, pues he tenido que retrasarlo.
Y mi maternidad viene de eso, o sea, no son hijos Comaternidad. míos. Exacto, pero Qué es bonito. la mejor. Porque una de las cosas que tienen las madres africanas, que son muy generosas, te permiten disfrutar de tus hijos, no tienen celos de que sus hijos puedan querer estar mucho contigo, porque el de 22 años tenía una conexión tan grande que cada vez que yo volvía para acá se ponía enfermo. O sea, son cosas que hay que vivirlas, ¿no? Entonces, eso, ya digo. Y ahora la chica parece ser que se va a casar en diciembre en Senegal, y entonces yo espero que Bodorrio. sea abuela, sí, ya Habrá que ir, ya ¿no? le he ofrecido por lo menos el traje y la vaca. Ay, sí, ¿eh? Ahí se regalan Hay que vacas. comprar una vaca. Mira. Sí, porque se invita a todo el mundo. Que menos que una Que menos vaca. que una o vaca. dos. Un buen Yo- vacón. Yo a la última bautizo que fui, que estaba el señor, que era un dentista muy famoso o lo que fuera, se mataron 2 vacas y estaban sus 2 mujeres con todos sus hijos allí, todo el mundo junto. Y la vaca debió de acabar en el hueso porque había tanta gente. Se alquilan unas grandes lonas así para fiestas y Qué chulo. Por lo que estoy percibiendo, te has sentido también muy a gusto, ¿no? En Senegal, y te sientes. por eso tengo tanta rabia contra gente racista. No puedo con ello. De hecho, estoy enfadadísima, no, espero que no lo oigan en mi pueblo, porque ya he tenido bastantes problemas por manifestar mi opinión, ¿no? ¿Por qué Salí- crees que existe ese salí- racismo en los pueblos? Bueno, pues en mi pueblo por la caza, sencillamente chicos jóvenes que sus padres ni fueron ni se les esperaba cazadores, ahora se han hecho ellos, entonces pues votan a Vox porque consideran que es el que defiende lo que ellos, con lo que ellos disfrutan. Entonces yo estoy absolutamente en shock, Ya. pero bueno. ¿Y crees que habría alguna forma, ¿no?, de llevar esto que has vivido tú con personas de Senegal para que otras personas también pudieran ver, oye, que somos todos iguales? Hombre, ojalá. Yo puedo decir, yo no sé cómo se sienten los reyes, yo soy republicana, pero no sé cómo se sienten los reyes con ese avasallamiento de la gente, de quererlos saludar. Eso lo vivo yo en Senegal. O sea, lo vivo yo con toda la gente cercana en la casa de los chicos donde viven, porque mi casa está bastante alejada de la de ellos y tal, y es otro ambiente, allí viven más franceses o viven inmigrantes que han salido fuera del país, que no pueden permitírselo cualquiera de los que están, ¿no? Y tal, y todo el barrio, como soy la única blanca, todo el barrio te saluda, todo el barrio, han estado muchos de ellos en casa, no sienten ningún tipo de rabia, porque es que no hay derecho que tú puedas ir a un país y te puedas construir una casa porque tengas pelas, ¿no? Y que ellos ni siquiera puedan hacer una de alquiler en años. Yo pagando los impuestos correspondientes, que es lo lógico, no tuve ni un solo problema para ponerme a construir y comprar un terreno. Además, ese terreno yo lo hice por trueque. Yo, como me fui a cuidar a mi madre, alquilé mi vivienda a un senegalés. Como se quedó sin trabajo, no podía pagar, yo no trabajaba y vivía solo de ese poquito alquiler, mucho menos de lo que yo pagué de hipoteca. Y él me vendió el terreno de la casa. Mira. Con lo cual, cuando yo ya fui a construir, yo ya tenía amortizado y él ya había superado su crisis, 2 años y pico que estuvo sin pagar y que yo le pagaba y asumía todos los costes. Claro. O sea que hay muchas soluciones Solidarios. que no pasan por la mercantilización y por el tema de pelas, ¿no? ¿Y crees que a lo largo de todo este tiempo de acción social has logrado con tu ejemplo influir a la gente que está a tu alrededor de algún modo para que también se sumen a este tipo de iniciativas sociales? Pues hombre, yo creo que alguna gente, pero sobre todo de lo que más orgullosa me estoy de que he conseguido hacerlo en mi propia casa. Mi madre, que ha fallecido con 99 años, y mi padre tendría 110 si viviera. Mi manera debe ser con el miedo que pasaron, porque yo ya me incorporé a la lucha cuando todavía vivía Franco y pasaron muchísimo miedo, porque te levantas de mañana para tirar folletos en las empresas, no sé qué y tal, y mi padre, que había vivido la guerra, estaba muy asustada, pero sí que
adquirieron gran conciencia y mi hermano igual. O sea que gracias a tu ejemplo, ¿no? Sí, yo les machacaba y si era preciso les ponía la papeleta para ir a votar, lo tenía clarísimo. No he dudado nunca. ¿Y de dónde dirías que te nació esa chispa por la acción social, por la reivindicación, etcétera, etcétera? ¿De dónde nace Yo creo eso? que nací así. Ya viniste de fábrica con esa característica. Nací así porque yo con 4 o 5 años ya le cuidaba a los niños a la maestra del pueblo. O sea, y siempre estaba pendiente de cuidar a otros críos. O sea, yo que soy una feminista convencida, que no he querido tener pareja, no por nada, sino porque se han dado esas circunstancias, que he recorrido mucho mundo, que he estado en conflictos armados, que no sé qué, que no sé cuántas, pues este tema lo tenía clarísimo, lo he ido adquiriendo, con lo cual hacerme feminista, de pasar del pueblo a esto, no me costó nada. Yo creo que te puede definir un poco la frase de solo el pueblo salva al pueblo. Salva al pueblo. ¿No? Sí, sí, sí. Así por lo Y algo nos que me cuentas. parece súper curioso es que una revolución en sí misma, como parte de ese carácter, es que hayas decidido justamente no hacer la familia tradicional en una época donde era justamente lo que se estilaba. Casarte, tener hijos, era sota, caballo y rey, y aquí no hay mucho más que opinar. ¿Cómo fue romper ese esquema? Yo tuve esa época, yo me enamoré, por supuesto, de un guaperas de la piscina, con traje de tenis, me dijiste, es para mí. Lo estoy visualizando. Un 85, Madre guapo, con barba, y dije, para mí. Y yo sí que soñaba tener 5 o 6 hijos con él. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo cambió entonces el plan? Pues cuando nos fuimos a vivir juntos, duramos 2 meses. No era. Dimos habitación, tú a ver a cara o cruz, porque sí, porque nos dimos cuenta, yo estaba implicadísima. Para mí era la revolución. Y él estaba entre medio. También estaba en la ejecutiva de comisiones, él trabajaba en Nurel y tal. Entonces, sus sueños era viajar mucho, tal, y mi sueño era ir a las reuniones. Entonces, Fíjate. ahí Claro, hubo una ahí ruptura. chocaron. Y sin ningún, por lo menos por mi parte, él lo pasó peor sin ningún problema. Dije, pues no podemos vivir así. Si tú tienes este planteamiento, yo no te lo voy a quitar, ni tú tampoco a mí. Era una Digamos, cuestión de principios y prioridades al final. Claro, y tuvimos el piso era comprado, era de los dos, entonces decidimos hasta ver qué hacíamos con él, pues vamos a echar a sorteo a ver quién le toca la habitación. A mí me tocó la buena, a él le tocó la mala, la más pequeña y tal, y así estuvimos un tiempo hasta que yo ya comprendí que, sobre todo, yo me había adaptado ya a esa realidad, porque como iba a mi bola y él también, Claro. pero ya vi que aquello era insostenible. El amor y ya no me lo puede fui. todo, ¿no? No. El amor no lo puede todo, eso es un cuento que nos han contado desde pequeñas y pequeños también. Hay otras cosas. Es maravilloso, o sea, mientras Claro. te dura todo eso, pero una vez que se pasa, pues ya no hay nada que hacer. Sí, muchas gracias. Oye, ¿y qué te enseña a ti el movimiento vecinal sobre lo que es la gente y su poder al estar organizada? Bueno, pues yo me fui de la ejecutiva, nos fuimos de comisiones en un momento determinado, no sé si recordáis, es que claro, sois muy jóvenes, los pactos de la Moncloa, que ahora se oyen Algo y tal, suena. porque nosotros estábamos en una línea más radical y nos parecía que era una claudicación, entonces expulsaron a los compañeros y ya de ahí salimos todos. Y yo me fui a la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, entonces estuve allí, fui secretaria, y fui presidenta, pero dimití pronto porque la gente no se implicaba mucho en el trabajo. Fui presidenta del patronato del tranvía, porque cuando eres presidenta de la asociación tienes que asumir también esa tarea, y tal, y lo dejé. Anteriormente a eso, entre 4 mujeres ocupamos el secretariado de la Federación de Barrios. Era la primera vez que había una presidenta mujer y que el resto éramos mujeres mayoritariamente y tal. Y estuve pues muchos años. Yo era presidenta en el 25 aniversario, se celebró el año pasado que nos hicieron un homenaje al 51 aniversario, o sea que ya 26 años que yo había estado en esa situación y tal. Y estuvimos muchos años, yo vi cómo se hacían y se consolidaban los barrios, pero también vi cómo se iban dejando lo que eran las luchas, porque ya no había tampoco tantas cosas por qué reivindicar, pues se reivindicaron los parques, los centros de salud, los colegios, los institutos, apenas había nada, Las Fuentes era huerta
y tal, los centros, el centro cívico, la casa de juventud, todas esas cosas yo las he ido viendo cómo se iban consolidando a través de reivindicarlo y de los ayuntamientos democráticos que se exigían, ¿no? Entonces era una época de mucha lucha. Yo estos años de atrás, cuando se iban recortando cosas en el ayuntamiento, era bastante reaciada a que nos hicieran grandes cosas, porque yo he dormido en la puerta del ayuntamiento cuando la depuradora de la Cartuja, que nos parecía una aberración, que cuando se destrozó la Plaza del Pilar, que quitó toda la arbolada para quitar, cuando en el auditorio nos parecía que los barrios carecían de muchos servicios y en cambio se hacían otros más bien elitistas, mientras se recortaban otro tipo de cosas importantes y tal. Pero bueno, luego las asociaciones se han ido también, algunas de ellas reconvirtiendo en gestionar proyectos que están muy bien, porque en Las Fuentes se gestionan muchos proyectos a través del tranvía, con un gran presupuesto de colocación, de ayuda a mujeres, de tal. Y entonces pues ya el tema de la pelea es mucho más relativo. Tampoco se sabe por qué pelear, ¿no? Bueno, pero por ejemplo el otro día me sorprendió que en la Jota hubo una manifestación multitudinaria por la escasez de servicios, cosa en los tiempos que corren y con la desmovilización que ha habido bastante importante. Pero entonces tú, Petra, sí que has visto materializado cómo el trabajo de asociacionismo tiene frutos. Totalmente. La recomposición de lo que es la estructura de Zaragoza, cuando se hizo la transición, no existía prácticamente nada. Todo se ha hecho a través, por supuesto, de los ayuntamientos democráticos, pero también la presión ciudadana, incluso desde las propias asociaciones, que yo soy partidaria de la participación ciudadana, de decidir en el barrio, las personas que lo conocen bien y trabajan por el barrio, poder plantear a los ayuntamientos qué servicios se requieren y qué servicios hay que hacer y tal. Y sí, la verdad, sin el movimiento ciudadano no me imagino yo. Pues muchas gracias, qué interesante. Ahora nos gustaría que escucharas unas preguntas que te han hecho un par de jóvenes sobre... ellos te quieren pedir consejos, porque saben un poco sobre tu trayectoria de lucha y pues nada, a ver si te apetece contestarles. Sí, hemos salido a la calle porque hoy estamos hablando con Petra Castejón y mientras hablamos de su trayectoria y de esos 46 años de compromiso, hay, como has dicho, Mónica, también quien quiere escucharte de otra generación y hemos salido a la calle a ver qué te preguntan. Vamos a escucharles. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. He leído que los jóvenes de ahora cada vez se acercan más a ideas conservadoras que ya formaban parte del pasado. ¿Qué consejo podrías dar a la juventud para volver a acercarse otra vez a movimientos sociales, tipo Palestina, feminismo, entre otros? Un saludo. Bueno, es un poco prácticamente dar la vuelta a la situación de hoy en día, ¿no? Pues yo lo único que diría, lo que ayer dijo Sarandon, es el lado correcto de la historia. Negar derechos a personas porque sí, y porque unos lo deciden mientras ellos tienen privilegios, es que es algo, vamos, inhumano. Y como es inhumano, yo me manifiesto no solo radical, sino súper radical en contra. Y porque yo no he vivido la represión de lo que fue la posguerra por los años, pero sí el miedo de la transición, de que podía pasar cualquier cosa si te sumabas a luchas. Hay que tener en cuenta que en la transición, ahora que se han desclasificado los papeles del 23F, se mataron todavía a casi 500 personas, en atentados, en manifestaciones y tal. Y en apaleamientos a mi expareja le dieron una paliza bestial en la puerta del teatro principal, en una de esas manifestaciones normales, y a mí también me zurraron. En fin, yo creo que difíciles, ¿no? Que lo que uno quiere para sí mismo hay que ir más allá y pensar que la gente tiene derecho. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser rico, porque eso es imposible. A lo mejor podría ser posible si no hubiera 4 elementos o 10 o 25 en el planeta que manejan toda la economía, pero por lo menos estar ahí. Estar con esas personas no es el lado correcto de la historia, por lo menos para mí, entonces, a decidir. Y entonces, como un mensaje así breve, ¿qué le dirías a las personas, a las nuevas generaciones sobre todo, que quieren
justamente apoyar estas causas sociales? ¿Cómo deberían prepararse para afrontar todos estos desafíos y las posibles consecuencias que pueda traer manifestarse? Bueno, pues ha habido unos años que manifestarte no suponía ningún problema. Ahora manifestarse, no solo salir a la calle, sino hacer determinadas manifestaciones, pues te puedes comer un marrón. Yo soy muy amiga de la abuela de Javichu, él es uno de los 6 de Zaragoza, que se han comido el marrón que se ha comido. Todavía hay 2 personas, una en 3er grado con problemas psiquiátricos, que no hay forma de que salga de ahí y tal. Y el cantante sigue estando en la cárcel porque se ha negado a pedir el indulto. Eso puede suponer, y eso es un negativo, porque es un retroceso enorme en la libertad de expresión. Y salir a la calle, pues sí que te pueden dar una paliza. Con el tema de Palestina, en Zaragoza, en España ha sido bastante moderada, pero por ejemplo en Alemania han dado auténticas palizas. Sí. O sea, y en Inglaterra a 3 personas han estado al borde de la muerte en una huelga salvaje de hambre. Fue por conseguir determinadas historias. Entonces, yo creo que hay que acercarse. Cualquiera que se pare a pensar 5 minutos lo que es un genocidio, si sigue alguna imagen, en Instagram, en Telegram, en cualquier de los sitios que se pueda ver, es imposible que bajo mi cabeza no entender y no sensibilizarse. O sea, yo he visto en Casa Palestina personas que han perdido a 53 familiares. Madre mía. ¿Qué le voy a decir yo a un joven que piense que hay otras personas que lo que está haciendo, que acaban de bombardear esta noche Irán, la que se pueda vacinar es tremenda, ¿no? Entonces han embarcado a todo el mundo en una situación terrible, ¿no? Y Petra, frente a ese miedo que nos hacen tener, ¿no? Porque puede haber represalias cuando nos manifestamos, ¿qué podemos hacer para seguir luchando por los derechos? Pues luchar, ¿no? Los jóvenes, salir igualmente. Quitando ya lo que sería el implicarte en luchas solidarias con otros colectivos, con otras guerras, con no sé qué. Solo el tema de la vivienda, yo creo que no se pueden quedar en casa. Ni el empleo en las condiciones que se avecinan van a tenerlos dificilísimo. Entonces, ya por su propia supervivencia, yo personalmente ya solo puedo luchar por una muerte digna, que parece una tontería. Ha habido un ciclo interesantísimo de la MDM, que es lo que tienes derecho ya a exigir y tal, ¿no? Y por una sanidad pública. Uh-huh. Lo que sea, ni siquiera el tema de la escuela pública, que yo la defiendo al 100%, me afecta, pero es que si solo salimos, y mucha gente solo sale cuando le afecta un problema, no se resuelve nada. Porque detrás de tu problema va a venir otro. Y a mí me da mucha rabia que la gente salga a la palestra, cuando tiene un problema, pero no se preocupe del otro. Yo creo que hay que tener una visión global del mundo. Y yo es lo que he tenido toda mi vida. No he pensado, jamás me he movido por nada que me afectara a mí. De hecho, ni siquiera me lo he planteado en el trabajo, que podía haber hecho lo que me hubiera dado la gana. Es por enchufes, por tiempo, por dedicatoria, pero... Hay que decir además que estás hoy aquí contarnos un poco la historia de cómo os conocisteis, porque es una historia también de reivindicación, ¿no? Bueno, sí, nos conocimos en un desahucio, estábamos las dos, obviamente no haciéndolo, sino intentando frenarlo. Era un día bastante horrible, en plan de cuánta temporal. Una medio neumonía tuve yo. Sí. Y a mí me inspiró ver a Petra y ver a otras personas, porque la verdad es que aquella mañana había muchas personas bastante más mayores que yo, ¿no? Que no eran personas jóvenes. Tampoco sois personas muy mayores, todo hay que decirlo. Y jolín, me inspiró y también me hizo ver cómo no hay mucha gente joven en las calles luchando, pues lo que dice Petra, ¿no? Por causas que igual no nos atienden de manera directa, pero es que igual en algún futuro sí. Y ya cuando vi a Petra dije, oye, Petra, estamos haciendo un podcast que trata sobre esto, ¿te apetece? Y tenemos la gran suerte de que has aceptado, ¿no? Y que estás aquí compartiéndonos hoy un poquito de tu historia. Es que con el tema de la vivienda, o tienes asegurado un trabajo de funcionario, de lo que sea, pero en cualquier momento te puedes quedar en la calle. Sí. Y a continuación va el tema de la vivienda. Recomendación, yo que he estado muchos tiempos en estos desahucios, a los padres, no financiéis. Es muy doloroso. A mí mi padre me financió y yo tuve la suerte que al separarme era una persona igual que yo de razonable, pero podía haberse quedado mi familia en la calle
porque había puesto mi padre sus tierras y su casa para poder acceder nosotros a la vivienda para comprar el piso y tal. Yo me fui de ese piso, se quedó él, porque yo entonces no podía pagar, él sí, porque tenía un trabajo mucho mejor. Pero si él hubiera sido una persona que se queda sin trabajo o que no le da la gana, pues te quedas en la calle. Y hemos visto en esto, hace muchas personas mayores, 50 años pagada su vivienda, como se han quedado en la calle por haber avalado a los hijos. No solo lo han perdido el hijo, sino lo han perdido ellos. Entonces ahora la recomendación es no avales, porque siempre puedes acudir a casa de tus padres. Y luego una de las cosas que yo tengo claro, porque yo como voy a África, y África ha podido sobrevivir porque conviven en comunidad. Yo me pone muy cardíaca eso de los jóvenes no se pueden independizar. En mi casa, en Magdalena, hasta hace poco que han vivido en mi casa inmigrantes y ahora hay 2 pisos alquilados. Vivíamos solo 6 personas, son 6 pisos, es la casa que hay encima de Potoca, y solo en cada casa vivíamos una persona. Yo creo que ese no va a ser el futuro. La vivienda va a ser escasa y los salarios también insuficientes como para no aprender a compartir. Yo he podido vivir sin trabajar desde los años 50 porque he podido vivir con mi hermano y mi madre, y con el miserable alquiler me permitía tener mis gastos. Es que si no va a ser imposible. Pero entonces nos resignamos. No, resignar no, pero creo que también hay que cambiar un poco la idea de que obligatoriamente tienes que analizarte irte solo y tal, porque no es porque yo quiera o piense que no se deba hacer, sino porque la situación que se avecina va a ser. Dicen que es la primera vez que van a ser más pobres, dicen los jóvenes, que lo que han sido, porque yo llevo 35 años, de hecho ya en alguna vez escribí en el Heraldo y tal, que decía, personas que tengamos en el futuro una vivienda, vamos a ser la clase media, aunque tu trabajo sea de bajo salario, el hecho de tener una vivienda te va a suponer clase que con media. Lo que poco o mucho que ganes para comer y vivir te va a llegar. Pero es que eso se ha acabado. Acaban de desahuciar a una tía mía de 89 años, de un alquiler de 400 euros, una mujer de 89 años, ha pasado a 800 en la misma calle, el mismo tipo de vivienda. Es que esto hay que regularlo. Sí, definitivamente es que hay un cambio brutal es que hay que salir a la de paradigma donde hay que abrir no tanto la vivienda a otros va a ser modelos. la pobreza, de verdad. Sí. Y sí. Yo ayer fui consciente de que realmente casi todos nosotros y nosotras entramos dentro de lo que son los requisitos para tener una vivienda de protección oficial, cuando yo pensaba cuando era adolescente que eso era para gente muy pobre. Digo, ostras, no es solo para gente muy pobre, es que yo entro dentro de esa categoría. Menos para los de Alicante, que es de protección oficial, la pagarán los de Alicante, pero tendrán piscina y palé. Joder, y todas las pistas. Pero ya se la han repartido entre ellos. Claro. Bueno, vamos a escuchar un par de cortes más, David, por favor. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. ¡Yaya! ¡Cuéntame más! Buenas, Petra. Mi nombre es Bárbara y quería preguntarte por qué te has dedicado todo al tema social en estos años y cuáles han sido tus mejores experiencias al trabajar y al tratar todos estos temas sociales y cómo ves el futuro o qué crees que podríamos aprender y mejorar, ¿no?, como sociedad. Pues a mí me parece que el tema social es de lo mejor que se puede hacer en la vida. Conoces gente estupenda, también te decepcionas muchas veces y tal, pero te da un aliciente de vida. O sea, que también te permite disfrutar de otras cosas. Yo he ido mucho al cine, he viajado, he hecho un montón de cosas que no entraban solo en el tema social y tal, pero yo creo que es muy importante y muy enriquecedor, porque conoces gente estupenda y hay gente que puedes ayudar y tal. Entonces yo sí que recomiendo a cualquiera que si puede se acerque a lo que más le guste. Quiero decir que hay muchos campos para elegir y cada uno se puede sentir identificado en el movimiento feminista, en el movimiento vecinal. Hay muchos movimientos, hay muchas formas de estar activo. Absolutamente. Esto pues también tiene su connotación social, entonces yo creo que sí. Es que si no, la vida es un poco triste. De acuerdo. Juicio. Vale, y ahora vamos a escuchar un último corte. Vamos a ello, venga.
Hola, mi pregunta va un poco relacionada con la esperanza y como con nuestras expectativas de futuro. ¿Qué os apetece o qué os sale contarnos un poco a partir de pues, vuestras experiencias vitales y todos los procesos que habéis vivido a lo largo de vuestra vida y todas las situaciones complicadas, ¿no? que lamentablemente pues, pasan, ¿no? a lo largo de una vida? Pues, ¿qué os apetece contarnos en ese sentido para nuestro futuro y nuestros años venideros, digamos? Que la vida son etapas, hay etapas buenas y hay etapas malas y que hay que pelear. Es una pelea continua. Cuando llegas y pasan los años, entonces es un análisis de tu vida y te das cuenta de lo importante que es, porque encuentras mucha gente que te puede ayudar mucho, y es verdad. O sea, he tenido la suerte de conocer gente increíble, tanto aquí como cuando he viajado, sobre todo en Centroamérica, y tal, y eso te refuerza mucho tus valores. Y luego ya con los años pues te vuelves mucho más tranquila, mucho más serena, y ya aprendes a convivir contigo mismo y con los demás, por supuesto, pero sobre todo lucha. Yo es que no veo otra manera de afrontar la vida, porque es una pelea continua y siempre están poniéndonos barreras. Entonces, pues muchísimas a pelear. Eso es, muchísimas gracias, Petra. Yo creo que nos queda muy claro a los jóvenes. Tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar por un futuro digno, por nuestros derechos y por los derechos de todas las personas. Efectivamente, no solo pensar en nuestro culo, permitidme esta mala expresión. Y cuidarnos, ¿no? Creo que el cuidado también es un tema central en esta conversación que hemos tenido. Y esto ha sido todo por ahora. Nos escuchamos en otro episodio, en más historias de nuestras abuelas. Gracias a las personas que nos escuchan desde casa, gracias al técnico y a mis compañeras por estar hoy aquí, y gracias a ti, por supuesto, Petra. Nada. Y nada, si tu abuela, como mujer inspiradora que es, también tiene ganas de participar, no dudéis en escribirnos a nuestro correo historiasdenuestrasabuelas@gmail.com o al Instagram @historiasdenuestrasabuelas. Un abrazo para todos vosotros y vosotras, y recordad, esto es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, es parte del programa Ideas, que nos permite a jóvenes hacer realidad, ¿no? nuestro sueño de hacer un proyecto con pocos recursos. Y entonces, aquí estamos. Os animamos a que si tenéis alguna idea os presentéis, ¿no? Que también salen cosas desde la administración pública para que podamos hacer o gestar o participar o podamos hacer algún proyecto chulo. Buscar y movernos, ¿no? Que es al final... Eso es lo que nos ha quedado de esta charreta. Que los recursos no son de los políticos, son de los ciudadanos. Efectivamente. Y yo me fastidia mucho que gente determinada joven rechace cualquier centro, locales, que sean municipales, por el hecho de depender. Es que no son de los políticos. No, hemos pagado nosotros con nuestros impuestos, con lo cual hay que hacer uso de ellos. Nada. Creo que este programa podemos cerrarlo diciendo que esperamos que la ciudadanía siga siendo activa, ¿no? Por una ciudadanía activa, por una juventud también activa, que participemos y que hagamos de esta sociedad una sociedad mejor y pues eso, digna para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por escuchar Historias de nuestras abuelas. ¡Yaya! ¡Cuéntame más! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada. ¡Yaya! Muy pronto, nuevos episodios. Las opiniones expresadas por nuestros invitados durante este espacio son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura de este programa ni de su equipo.